Ayer hemos dado a conocer los resultados de nuestra primera encuesta nacional de intención de voto y la dinámica ahora es diferente porque vamos a analizar parte de esos resultados y para ello tenemos a nuestros invitados. Marcelo Silva, analista político, ¿cómo estás? Miriam, qué gusto, un privilegio. Un gustazo. Israel Quino, también analista político. Miriam, agradecido por la invitación. Gracias por estar aquí y por supuesto nos acompaña a través de la pantalla, el internet, Jorge Richter, analista político. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Miriam, ¿cómo te va? Un cordial saludo a toda la gente, lo propio para Marcelo Israel que te están acompañando. Bueno, ustedes son muy especiales a la hora de hacer un análisis porque sabemos que tienen una agudeza política para poder desmenuzar estos resultados que los han debido ver el día de ayer. Vamos a ir viendo nuevamente, por favor, esos resultados de la encuesta nacional. Los resultados a nivel nacional, por favor, para que también nuestros analistas vayan ya viendo lo que ha pasado. Primera ubicación para el MAS con Luis Arce con el 31,6%. Segunda para Carlos Mesa, 17,1%. Tercera para la señora Yanine Áñez con el 16,5%. Cuarta ubicación para Luis Fernando Camacho con el 9,6%. Después está el doctor Chillonchón con el 5,4%, Jorge Quiroga 1,6%, Feliciano Mamani con el 1,6% y también Xavi, que se lo toma en cuenta porque la gente todavía lo estaba mencionando, con el 0,5%. A ver. Veamos contigo, Jorge, tu primera impresión con relación a estos resultados. Bueno, Miriam, lo importante es señalar algo que reiteradamente en el estudio tuyo hemos venido sosteniendo. Mucho se había hablado cuando la crisis de noviembre del pasado año, que el movimiento al socialismo era un partido que reduciría fundamentalmente su voto duro hacia un 20-25%, algo que yo había señalado que era de difícil logro, puesto que el movimiento al socialismo significaba el resultado de un proceso de acumulación histórica y que en las jornadas de noviembre del año pasado lo que teníamos era el enfrentamiento de dos pueblos movilizados, el pueblo social, popular y el pueblo de clase media, urbano. Esto está ratificando que el movimiento al socialismo sigue con la representación de este sector de los movimientos sociales, populares, y que significa que aglutinan un pueblo que no tiene ni siquiera una crisis como la que se ha imaginado gran parte del contexto político y analítico del país. En ese sentido, es muy importante poder decir algo. Lo que tenemos en confrontación en este proceso electoral son dos sectores grandes de movilización, en movilización permanente y que tienen absolutas posibilidades de ternar por el poder. El sector de la izquierda en Bolivia y de los movimientos sociales y populares que está conglomerado en torno al movimiento al socialismo y de cual la crisis política es importante, sin lugar a dudas, por lo que significan los hechos de noviembre pasado, pero no quiere decir que hay una crisis de desmovilización de este partido. Y ello nos lleva a inferir algo. En el país tenemos aún latente el tema a resolver de esta polaridad de clases sociales distintas en golpe y en choque entre sí, y que esto es en realidad y en definitiva lo que vamos a definir, más allá de lo que significan números más, números menos. Lo que sí es importante señalar de la encuesta es que el movimiento al socialismo inicia nuevamente como había empezado las anteriores mediciones, y hay que tomar un elemento adicional en cuenta, que esta votación, esta intención de voto que le dan al movimiento al socialismo tiene que ir a responder algo. En octubre del año pasado, con toda la crisis de la reelección, de las inconductas políticas que de las cuales se le acusaban al movimiento al socialismo, con el autoritarismo del cual también se le hacía una referencia permanente, etcétera, etcétera, el movimiento al socialismo logró sacar una votación por encima del 45%. Esa fidelidad de voto a prueba ya de todos los elementos de crítica permanente y del escarnio político,
esta fidelidad de voto te tiene que señalar que ahí se constituye el voto duro y que ese voto tan fidelizado, en caso de no darse al movimiento al socialismo, cosa que yo no creo, hacia dónde podría trasladarse. Pensar de que este voto se va hacia Áñez, hacia Camacho, etcétera, es poco real. Significa que esto constituye su voto absolutamente fidelizado. Muy bien, vamos a ver qué opinión tienes tú con relación a esto. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Jorge? ¿Tienes otra visión? Sí, yo entiendo que a partir de esta primera placa radiográfica electoral, Miriam, va a haber un redireccionamiento de parte de los equipos de campaña, ¿no? Y es el tiempo de los asesores y estrategas electorales, ¿no? Si bien este primer momento refleja una intención de voto interesante, reafirma lo que habíamos manifestado hace un par de semanas aquí en Hora de 23, Miriam, que el MAS todavía se constituye como la primera fuerza política del país, independientemente de los candidatos, se constituye en una fuerza política a partir de su organización política, orgánica, sindical, de ese denominado voto duro, ¿no? Entonces, ¿cuál es el efecto de ese voto duro? Ese voto útil, por denominarlo así, que refleja una disminuida preferencia de intención de voto respecto a quien era en su momento el segundo candidato, Carlos Mesa, a partir del 20 de octubre, y que se ve reflejado en un primer momento de preferencia en la candidatura de la presidenta en transición, Yanine Áñez, ¿no? Habrá que también aquí realizar un apunte, que esta muestra estadística se genera momentos previos al efecto, al fenómeno político de los presuntos hechos de corrupción en Entel, que sin duda va a facturar un elemento de decisión en el electorado. Otro elemento importante está en función a que esta carrera electoral, Miriam, va a estar marcada inicialmente por esta particularidad de la preferencia electoral que tiene el MAS, pero la guerra en particular o la batalla electoral va a estar en función de los siguientes dos candidatos, es decir, Carlos Mesa con Comunidad Ciudadana y Juntos a la cabeza de la presidenta Áñez. El efecto colateral de esto es que la preferencia electoral en esta muestra estadística no tiene ni siquiera un rango de importancia, por decirlo así, con la candidatura de Fernando Camacho y Pumari, no se acercan ni siquiera al 10%, si bien tienen un liderazgo interesante en la ciudad de Santa Cruz, pero muy de cerca está la candidatura de Juntos, pero solamente tiene un departamento en el cual Santa gana. Cruz, con Santa 28%, Cruz, sí. En Santa Cruz, en los otros 5 departamentos gana el MAS, sí. La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, además Pando, y tiene 2, Yanine Áñez en el caso de Tarija y Beni. Ahí el empoderamiento del voto local, ¿no? En el caso del actual gobernador de Tarija, aliado político, y en el caso del poder regional, que también ahí tiene la actual presidenta en transición. Entonces, creo yo que por esta primera muestra, si solamente avisoramos una proyección tal cual estamos hablando que ninguno llega al 50%, ni siquiera tiene el 10% de diferencia respecto al segundo. Entonces nos animamos a proyectar de que ninguno va a ganar en primera vuelta, o lo que es igual, no va a existir en un parlamento, una asamblea legislativa con esta intención de voto, gobernabilidad legislativa por esta pluralidad de representación política. A ver, ¿qué opinión tienes tú? A ver, para no repetir un poco de lo que se ha arguido en la mesa, ¿no? A ver, nada de nuevo, más bien algo que parece una historia cursi y reiterativa. Es amor de 3 esta elección, no es amor de 2, ¿no? Esa es la única diferencia sustantiva, yo diría, en relación al anterior proceso electoral. Aquí tenemos 3 actores, entre 3 nombres vamos a tener al próximo presidente del país. O va a ser Luis Arce Catacora, sí. O va a ser Yanine Áñez, o va a ser Carlos Mesa, y ahí vamos a cerrar la cuenta. Yo creo que es muy difícil que el panorama electoral pueda modificarse de tal manera para que entre alguien más a tratar de competir estos espacios. Primera pista, primer dato, entonces tenemos 3 candidaturas fuertes. Creo que lo que los políticos no lo han podido hacer, lo está haciendo el elector. Está empezando a concentrar el voto en las mejores opciones. O sea, Camacho ya lo estás dejando fuera. Sí, lo dejo fuera por 2 razones. Una, porque se ha convertido en una flor exótica de Santa Cruz. Es el único departamento donde gana. Y no gana de manera contundente. Le saca 1,5 puntos o algo así a Yanine Áñez. Ajá. Primer elemento. Segundo elemento, en La Paz tiene una preferencia electoral que está cerca al 1%. Tú no puedes pretender ser presidente del país cuando en uno de los departamentos más importantes, centrales, tienes 1% de preferencia electoral o algo más. En la mayoría de los departamentos anda por quintos,
decimosexto en la preferencia electoral. En Potosí, cuando se pensaba que Pumari lo iba a jalar, no llega ni al 10% de preferencia electoral. Apenas. O sea, imagínate, entonces es un tema que solamente está focalizado en Santa Cruz. Tendría que pasar algo súper milagroso para que Camacho pueda entrar en la competencia electoral de estos tres, lo cual no va a pasar. Más bien yo pienso que mientras pase el proceso electoral, ese voto de Camacho se va a ir desmoronando y se va a volver más útil en relación a la candidatura de tal vez Yanine Áñez. No sé si tú me das la razón en esto, pero Santa Cruz normalmente apoya al que va a ir primero, diré, al que le va a hacer frente al MAS, con más fuerza. ¿No es cierto? Dependiendo de... Eso ha pasado con Carlos Mesa. Sí. Y ahí va, ¿no? Y ahí va precisamente el análisis. A ver, rapidito. Te decía, es un tema de tres. Veamos un poquitito a los tres así, puntualmente. Claro, sí. El MAS. El MAS, por supuesto, se ve beneficiado de una ausencia absoluta de oferta política que vaya a disputar de los espacios de representación rural, indígena, originario, campesina y periurbana. Ninguna de las otras candidaturas, es capaz en este momento, por su conformación, por su estructuración, de disputar ese voto. Por lo tanto, se vuelve en un voto duro. Y un voto duro, además, que le permite al MAS ir en una dinámica casi autónoma. Es decir, el MAS no necesita de qué es lo que va a pasar con los otros para seguir afianzando, creciendo, disminuyendo ese caudal electoral. Prácticamente está en función de seguir fidelizando su voto duro, seguir haciendo las cosas como las que tiene que hacer, independientemente de los que los otros hagan, ¿no? El derrumbamiento electoral del MAS no ha sido tal. Ha habido una merma, sigue habiendo una merma que no debe dejar de llamar la atención, pero no es un derrumbe político como se pensaba, especialmente por parte de algunos partidos de la ex oposición a Evo Morales. Vamos con Comodidad Ciudadana. Este sí es un cambio trascendental, por lo que hablábamos hace un segundito. Mesa fue beneficiario del voto útil que lo dictó Santa Cruz. 60% de la votación el 20 de octubre de Santa Cruz, histórica. Ningún candidato que propició Santa Cruz sacó semejante cantidad de votos. Prácticamente Santa Cruz decantó y llevó a Mesa a una segunda vuelta electoral, o a la posibilidad de una segunda vuelta electoral. Eso no va a suceder ahora, ¿no? Santa Cruz o se decanta por Camacho, que podría ser tal vez un escenario poco probable, o se decanta por Yanine Áñez, que están ahí peleándola. Y eso le está reflejando a Mesa una bajada muy, muy significativa en su expectativa electoral, que yo creo que no la va a poder compensar ni siquiera con su buen rendimiento en la parte andina y en la parte de los valles, donde sí, indudablemente su candidatura tiene un mayor efecto que el de Áñez y el de Camacho. Y la tercera, Áñez. Áñez indudablemente va a tener que empezar a recibir los efectos positivos y negativos de la gestión. Dirá ella: a ver, mi gestión va a estar separada de mi candidatura. Imposible, mentira, ¿verdad? La gente la va a empezar a evaluar en función de la gestión misma. Casos de corrupción, casos de errores de gestión, fallas de sus ministros, le van a mermar, ¿no?, la posibilidad de subir. O al contrario, ¿no?, aciertos de la gestión pública que pueda tener, también le pueden subir esa expectativa electoral. Creo que esa es una pequeña radiografía de los tres, así de inicio. A ver, voy contigo, Jorge, enseguida, pero antes, por favor, vamos a conocer este dato que también es importante, porque hay que ver cómo se ha manifestado la población en esta primera encuesta, tanto en las ciudades como en el campo. Ahí está, ese es el voto urbano-rural. Tenemos en las capitales 28,7% para Arce, para Mesa 20,9%, para Áñez 17,8% y Camacho 9,8%. En las ciudades intermedias, 23,6 para Arce, sigue liderando, 18,6 para Mesa, Áñez 16,3 y Camacho 12,3. En localidades intermedias, ahí va subiendo Arce con el 36,3%, Mesa 12,3, va bajando, 17,3 para Áñez, que sube un poquito, y Camacho desciende 8,7. Y en el área rural, ahí es imbatible por lo que estamos viendo en esta primera encuesta en más, 45% para Arce, 7% para Mesa apenas, 11,5 para la señora Yanine Áñez y 7% para Camacho. A ver, Jorge, el MAS dice que
que aún le falta mostrar su voto duro, que esa primera encuesta no está reflejando a la gente del campo, mientras Comunidad Ciudadana se considera la gran perdedora y la gran afectada de las elecciones pasadas, porque vuelven a nombrar lo del fraude monumental, mientras Juntos está señalando de que la mejor opción para el país viene a ser la presidenta Áñez. ¿Qué opinión tienes tú? Mira, Miriam, hay algunos elementos ahí que rescatar. Fundamentalmente, lo primero, hay que hacer una referencia a lo que constituía el fraude. El tema del fraude, que no han podido en ningún momento probarlo de manera técnica, clara, concreta, fehaciente, y se ha hecho una referencia a lo que la Organización de Estados Americanos llamaba, que eran unas irregularidades extendidas a lo largo y ancho del territorio nacional, pero que no se encuentra una lógica de que esto tomó una mecánica que haya permitido beneficiar sistemáticamente a un partido en detrimento de otro. Eso es importante porque nuevamente esta primera encuesta lo que hace es señalarte que hay un respaldo y un apoyo respecto del partido al cual se le acusó de hacer fraude. Creo yo que en las siguientes entregas de ustedes en temas de encuestas, seguramente el tema del fraude también va a ir decantando hacia lo que ha sido esto como la construcción de un gran relato que ha servido para cubrir y darle nombre y apellido a una acción que se llevó a cabo el 10 de noviembre. Ese como un primer elemento. Lo segundo, Miriam, el voto del movimiento al socialismo tiene una característica y hay que ver de qué está compuesto este voto. Y ese voto está compuesto de una clase social específica, que es el problema grande que tenemos hoy en día los bolivianos. Esta elección significa la polaridad y la confrontación entre dos sectores sociales grandes. Y lo que hay que mirar es que si el movimiento al socialismo pierde una cantidad importante, como se ha especulado y se sigue especulando mucho, una cantidad importante de votos de ese 47% del 20 de octubre pasado, y se especula que puede llegar a situarse en el 30, 32%, 25%, como muchos han señalado, esto significa que el movimiento al socialismo tiene que perder cerca de 1 millón de votos. Y 1 millón de votos, te repito, con toda la fidelidad del voto que se emitió en octubre, que significaba llevar sobre esa espalda cada una de las críticas que se habían realizado, la reelección, la corrupción, el autoritarismo, etcétera, que se había realizado sobre el candidato Morales en aquel entonces. Si ese voto se ha logrado con una fidelidad tan grande para llegar a un 47%, hay que preguntarse dónde se traslada ese 1 millón de votos que supuestamente el movimiento al socialismo debería perder. Y que eso es lo que muchas veces en tu programa hemos señalado como el voto duro del movimiento al socialismo. Esto está claro en el lado de la izquierda. Es muy posible, Miriam, que hacia adelante el movimiento al socialismo pueda acercarse hacia el 40% o trascender ese 40%. Esto en el lado de la izquierda boliviana, en el lado de los movimientos sociales está claro. En el otro lado es donde hay que discutir y hay que debatir para admirar las perspectivas que tienen los partidos políticos. Sin embargo, no hay tampoco que hacer mucha elucubración, porque es indiferente en la perspectiva de un proceso histórico, estoy señalando de un proceso histórico, es indiferente cuál de ellos pueda ser quien se logre hacer con el segundo lugar para ir al objetivo mayor que tiene el sector conservador en Bolivia, que es una segunda vuelta. Y en ese sentido hay que mirar lo que ocurre fundamentalmente en Santa Cruz y lo que ocurre con los factores de poder, Miriam. Los factores de poder están del lado de la señora Áñez, son las Fuerzas Armadas, son la Policía Nacional, que van a militarizar el proceso electoral y que ante un avance del movimiento al socialismo seguramente no han llegado hasta este punto gratuitamente, van a tomar algún tipo de acción. Eso es lo que hay que mirar detenidamente
por encima de los índices y de los porcentajes que tiene cada uno en la encuesta. A ver, Israel. Este 45% del MAS es prácticamente en área rural, prácticamente imbatible, ¿no? Difícilmente las otras organizaciones políticas, si coincidimos en la línea de que solamente se va a definir entre la candidatura de Comunidad Ciudadana y de Juntos para ver quiénes van al balotaje, muy pocas probabilidades para que este voto crezca en razón de la preferencia electoral en el área rural. Un otro elemento importante, Miriam, creo yo que el debate del presunto fraude a partir de este informe de la Comisión de la OEA ya está en esas instancias nacionales, está en investigación del Ministerio Público y va a ser esa instancia la que defina la veracidad o no o los niveles de responsabilidad penal en función de la administración electoral del anterior proceso. No creo yo que en este tiempo electoral, por la particularidad de este proceso, lo que ahora el electorado necesita y requiere, entre otras cosas, primero, que se institucionalice a partir de la iniciativa del Tribunal Supremo Electoral el debate presidencial. No queremos escuchar las propuestas de los candidatos, ya sean en un debate entre las 4 o 5 primeras o las 3 primeras candidaturas, la propuesta de planes, programas políticos, visión de país que nos ofrecen para gobernar los siguientes 5 años. Ya tuvieron un primer round en el cual nos defraudaron, nos dijeron que no iban a ser candidatos, pero al final lo fueron, ¿no? Entonces, si bien en política no hay ética, lo debatíamos hace un par de semanas, pero ahora lo que queremos es escuchar propuestas y allí se va a jugar el segundo round de este proceso electoral que va a estar marcado por cómo diferencian esta primera radiografía electoral hacia cómo van a asumir sus estrategias de campaña. Seguramente campañas negativas, con gran probabilidad guerras sucias, y a partir de esto hay que ver cómo es que afrontan la siguiente etapa del proceso electoral. Solamente 2 apuntes más, Miriam. ¿Qué ocurre en el caso de particularmente el voto de la sede política, que es muy importante? La agrupación Creemos ha apostado por el empoderamiento de la mujer, tanto su primera diputada plurinominal candidata, ¿no?, la exministra de Comunicación, ha apostado por una dama, una mujer de pollera, a la primera senaduría, en el caso de La Paz, pero no tienen el 1%, ¿no? Entonces van a redireccionar las campañas en este tiempo para ver qué es lo que ahora van a priorizar. En un primer momento seguramente fue la postulación, las figuras públicas, pero ahora queremos programas, ahora queremos verlos en acción, queremos ver que debatan esas ideas, que confronten entre ellos y sepamos sus programas de gobierno, temas álgidos que en estos 14 años no se han resuelto, Miriam. 2 en particular: salud y justicia. Qué terrible lo que dices. En política no hay ética. Nos están dando, es que nos están mostrando con lo que acabas de decir, ¿no? Que los candidatos, aquellos que han dicho que no iban a participar en las elecciones, nos han dado la sorpresa y un revés, y ahora están en carrera. Absolutamente todos, ¿no? Absolutamente todos. O sea, yo no excluyo a nadie. Excepto Arce, que cuando se le preguntó si usted iba a ser candidato, dijo... Me gustaría, punto. Pero todos los demás que están ahí te han dicho, no voy a ir, y al final han ido. Pero bueno, más allá de ello, yo me temo que ahora comienza la guerra encarnizada, más allá de los programas que pueden ser interesantes. Te voy a dar un dato, El único que ha presentado un programa, se ha adelantado, lo ha hecho público, se ha lanzado como candidato con su programa, le está yendo como en feria, ¿no? Y es eso para que veamos que realmente a veces el impacto del programa no es tal como se piensa, ¿no? Tuto se adelanta, te hace un programa, lo publicita, dice el programa va adelante, el candidato no está ni con el 2% de preferencia. Y este sería su tercer intento, ¿no? Y claro, tenemos Podemos, donde le va relativamente bien, saca un segundo lugar, pero con un más efervesciente. Él tiene el PDC, donde va simplemente a hacer un mal tercio, saca un 8 o 9% aproximadamente, y bueno, este sería su tercer intento, donde parece que no le va a ir tan bien. Y yo creo que lo más digno será que en algún momento retire su candidatura, seguramente lo hará en función a lo que además ha firmado, ¿no? Que es otro de los elementos. Estos políticos, el 3 no nos olvidemos, se va a saber, claro, ¿no? Han firmado un documento donde dicen que van a declinar su postulación en favor de quien vaya mejor en el tema de las encuestas, ¿no? Habrá que ver si cumplen. Yo veo que detrás de esas candidaturas hay compromisos, hay candidatos a senadores, a diputados que han puesto su platita, claro, etcétera, y no los vas a dejar colgados, ¿verdad?, a los candidatos. Pero yo creo que aquí va a comenzar la
la guerra y además con candidatos absolutamente direccionados, no uno por el otro. A Mesa lo tendremos que ver esta vez activo. Ya no le va a alcanzar el hecho de que yo no hago nada y me va a venir por inercia el voto útil, que le dio mucho resultado el anterior 20 de octubre. Si Mesa se hubiese puesto a hablar, a hacer declaraciones y demás, probablemente hubiese complicado su situación. Ahora tiene que ir con serias críticas a la gestión, porque además hay una cuestión básica. Su rival no es Evo Morales. Su rival directo en su mismo electorado es Yanine Áñez. Por lo tanto, tiene que ir a competir con Yanine Áñez en ese mismo espacio y en esa misma lógica. Y creo que Mesa tiene que ser muy duro, va a tener que ser un candidato bastante fuerte, bastante enérgico, en el hecho de censurar, por ejemplo, la actitud antiética de un gobierno de transición que decide quedarse pese al mandato de gobierno de transición. Yanine Áñez tiene que destrozar a Camacho, porque Camacho es el candidato, ¿no?, que le quita los votos. Se está disputando el mismo espacio en Santa Cruz. De no estar Camacho, Yanine Áñez haría tabla rasa probablemente en Santa Cruz y tendría el apoyo absoluto de estos factores de poder que son importantes en Santa Cruz. Por lo tanto, la pelea será encarnizada también en ese factor. Y irá un poco el estrés. Y Camacho, lo inverso, ¿verdad? Es decir, si Camacho quisiera subir alguito más, yo lo veo muy difícil, tendrá que enfrentarse de manera muy drástica también a Áñez. Por eso yo decía, el MAS un poco como que, y ayer las encuestas lo daban, como que mira un poco de palco, ¿no? A ver, el problema está entre ustedes, a mí no me molesten, yo sigo mi propia lógica autonómica de candidatura y ustedes son los que tienen que arreglar. Marcelo, les pido un favor, vámonos a una pausa, enseguida vamos a estar viendo esto que también es importante, el voto de los indecisos, de aquellos que todavía no saben por quién van a votar o todavía lo están pensando. Permítanos unos instantes, ya volvemos. Este dato es importante, por favor, porque el voto de los indecisos o no decidido, el voto no decidido alcanza al 16,2% y se reparte de la siguiente manera. Blanco, nulos o ninguno, 6,1%. El nulo, perdón, es 1,4%. Entonces, blanco y ninguno, 6,1%. El nulo viene a ser 1,4%. El voto secreto, 2,2%. El voto secreto viene a ser aquel del que todavía no sabe por quién va a votar o no lo quiere decir. Y el no sabe es el 6,5%. Ahí está. A ver, Jorge, tú estabas hablando hace algunos instantes de que todavía habría que ver justamente qué van a hacer o qué van a definir los indecisos con relación a la votación el próximo 3 de mayo. Miren, la elección, independientemente de las estrategias políticas que vayan a implementar en cada una de las campañas de cualquiera de los dos lados políticos, tanto en el sector conservador como en el sector de la izquierda en Bolivia, es una elección que va más allá de los mismos programas políticos y de las ofertas políticas que le hacen a los bolivianos. ¿Esto qué quiere decir? Lo que se va a votar en el país de forma clara, que también había ocurrido ya en octubre pasado, es, si se quiere, una lógica de democracia liberal, de democracia republicana, con los partidos que expresan ellos, que es el señor Mesa, la señora Áñez, el señor Camacho, el señor Quiroga, etcétera, o si por el contrario se va a aceptar una organización de Estado diferente, con una democracia plural, radical, también distinta, a cargo del movimiento al socialismo. Esto es, o una visión de restauración de la democracia pactada o una visión de continuismo de la democracia radical y plural. Y eso que te digo está también respaldado en el caso que el señor Luis Arce no ha logrado todavía hacer campaña política y sin embargo, mira tú el porcentaje importante que se tiene. Eso significa que la gente adopta en el nivel ya de la consigna a uno u otro partido, a uno u otra opción política como forma de organización para los próximos años, lo cual no es menos, es una continuidad del MAS o un detente al movimiento al socialismo. Y en ese plano, los sectores que están todavía indecisos van a dirimir algo que es fundamental en mi perspectiva. Esto significa que pueden otorgar, si se inclinan hacia el movimiento al socialismo, pasar la barrera del 40%, o en su defecto
permitir una concentración de voto de forma tal de que se defina claramente quién podría ir a una segunda vuelta. Sin embargo, en las próximas entregas de encuestas, lo que vamos a tener seguramente es un elevarse de los porcentajes de los principales partidos que pugnan en esta elección, y ver la posibilidad de acercarse, en el caso del Movimiento al Socialismo, acercarse hacia el 40%. Y ahí es donde juegan un rol importante los sectores que aún no han decidido su voto. Israel. 16%, Miriam. Es interesante cómo se va a distribuir ese porcentaje de indecisos en la segunda radiografía electoral que se nos presenta en la intención del voto. Ahí habrá que considerar si cambian o no de preferencia, se reafirman con el voto inicial, o es que abismalmente ni siquiera se animan a votar. Hay que ver el comportamiento de los candidatos este tiempo. Se cuestionaba, Miriam, que tras 2 proclamaciones de Movimiento al Socialismo en la ciudad del Alto y en Cochabamba, en la ciudad de Cochabamba, realmente importante la presencia masiva de los militantes del MAS, se cuestionó la asistencia a la proclamación de la ciudad del Alto, ¿no? Que no habían servidores públicos, que una cuestión era de mínimo. Militancia, sí, era una presencia mínima en la ciudad del Alto. Sin embargo, la encuesta electoral le da casi la mitad, el 50% de voto hacia el MAS. Habrá que considerar esto y la principal cuestión hacia la agrupación Juntos. Los actuales servidores públicos están en función en función de gobierno. ¿Qué inclinación de voto tienen? Si bien están con un gobierno de transición hoy candidatos, aparentemente tampoco tienen la preferencia electoral respecto a la intención del voto con la candidatura de la presidenta en transición. Finalmente, en el caso de, por ejemplo, Comunidad Ciudadana de la ciudad de Santa Cruz, tiene un candidato vicepresidencial que es de la ciudad, que es cruceño, ¿no? Pero no se refleja la intención de voto en esta preferencia electoral. Entonces van a tener todavía un periodo importante de campaña en el cual se los vea en acción, generando algún tipo de contrastación de ideas, tal vez ataques uno respecto del otro, y en función a esto van a generar una diferencia en la intención del voto. Pero creo que, y ahí insisto, Miriam, entre el MAS va a conservar su voto duro, su voto rural, pero entre el segundo y el tercero la pelea va a estar entre los dos para apuntar a un balotaje en el país. Parece que vamos a tener guerra sucia otra vez, ¿ah? Yo creo que sí. A ver, pero volvamos al tema que tú planteabas, que es el tema de los indecisos. Yo tengo mis dudas, siempre peleo en la interpretación. Cuando hay gente que te responde y te dice, no voy a votar por ninguno, voy a votar blanco, ¿no? O no sé. No, cuando te dice, voy a votar blanco, no me gusta ninguno, es un voto decidido también. Y que además en la encuesta coincide con los porcentajes tradicionales del voto en blanco que ha tenido siempre. No todo el mundo vota por alguien. Hay gente que dice, señores, ninguno de estos candidatos me convence, y ya está, he decidido mi voto y no voy a votar por nadie en absoluto. Entonces, yo diría que, para comenzar, este porcentaje que se nos presenta de votos indefinidos, ¿no?, es muy bajo en relación a otros procesos electorales. Estamos entrando a un proceso electoral donde la mayoría de los ciudadanos ya tiene su voto definido, ¿no? Eso es importante. Esto es algo que diferencia. Ustedes se acuerdan, el 20 de octubre teníamos 25, 26, 27% de indecisos, realmente indecisos, que no sabían dónde iban a direccionar su voto. En este proceso electoral no es tanto. Yo diría incluso que es menor a ese 16% que se presenta por la interpretación que hago. Yo creo que está en un 10, 11% de gente que no ha decidido su voto. ¿Cómo va a afectar el voto de los indecisos? Muy poco según las tendencias que se dan, ¿no? Yo decía, es un amor de 3, va a ser una elección entre 3. Yo creo que el MAS va a estar ahí, va a ser difícil que se modifique esa tendencia, subirá un poco, bajará un poco. En el concentrado ya te da... ¿podemos 36. Ver ese cuadro, por favor, ya ponderando, ¿no es cierto? Exacto, es muy interesante lo que planteas, esa proyección, Miriam, de intención de votos ya sobre los votos válidos. Tienes 36% del MAS, ¿no? Que no deja de ser interesantísimo como resultado. A ver, antes, por favor, porque me parece llamativo. Ya tiene decidido por quién votar. Sí, dice el 52,7%, todavía el 45,6%. No sabe, no responde el 1,7%. Ese todavía...
Es que es muy contradictorio en función de los resultados que te lanza la encuesta. Si tú haces la sumatoria de gente que te dice que no sabe por quién va a votar, que todavía no ha definido, que su voto es secreto, no llega al 16%, y lo hemos visto en los resultados. Así que a mí me parece que hay una lógica de que habría que jugar un poco con las variables de lectura de esa encuesta, que no son precisamente tan consonantes con los resultados que te diría. No sé por quién voy a votar, un 12, 15, 20%, lo cual no está sucediendo en la encuesta. Veamos el otro cuadro, por favor, el que les había pedido de los votos, sobre los votos válidos, ya ponderando. Ahí está. Tienes 36% para Luis Arce, Ponderando tienes ese 16,2, claro, ¿no? Tienes el 20% para Mesa, tienes el 20% para Áñez. Yo le pongo mucha atención a estos resultados, ¿sabes por qué? Áñez y Mesa muy cercanos. Sí, además yo le pongo mucho énfasis porque estos son los datos reales, los que más se aproximan a la realidad. Lo hemos visto ya en el anterior proceso electoral, ¿no? Porque al final parte de estos indecisos, excepto estos que no van a votar por nadie, se decantan por alguien, ¿no? Y eso de alguna manera establece una posibilidad. No creo que haya una decantación mayoritaria. Generalmente la decantación de los indecisos, y cuando es pequeña, se reparte. No, se reparte, es decir, no se va a un solo lado, se reparte, algo irá al MAS, algo irá a Comunidad Ciudadana, algo irá a Juntos, etcétera. Pero bien, no creo que afecte mucho. Si queremos cambiarle la figura a esta situación, tendría que haber un tsunami político, y ese tsunami político es que Áñez o Mesa se bajen de las candidaturas. Sí, no hay otra. Hagan los números. Poco probable. Hagan los números, no hay otra. Si uno de los dos se baja de la candidatura, ahí sí podría creer que hay un tsunami político y que podría haber un ganador en primera vuelta que no sea el MAS. Es muy probable que así ahí funcione, claro. O que ahí sí funcione el voto útil, ¿no? O exista un caso en TEL 2 u otra que sea particular, que le genere un desgaste por la administración de la cosa pública, que le merme la votación al presidente de transición. Puede ser ese el cisne negro, o puede ser el hecho de que uno de los dos se baje de la candidatura y diga, señores, vamos por el voto útil, le ganaremos al MAS en una primera vuelta. Si ustedes hacen aunque no una traspolación, no es necesariamente automática, si ustedes hacen una suma, ahí sí pones en conflictos al MAS, porque ahí sí le podrías ganar en primera vuelta, le podrías sacar una ventaja en primera vuelta si uno de los dos se baja. Ahora, la pregunta del millón, estoy haciendo ficción, por supuesto, ¿quién se baja? A ver, si los candidatos fueran únicamente Áñez y Mesa, la población votaría más por Áñez que por Mesa. Así es. Clarito. Esos son los resultados de la primera encuesta. Tenemos otra opción, por favor. Si los candidatos fueran únicamente Áñez y Arce, votarían por Áñez. En esta coyuntura, en este momento. Si fuera Áñez y Camacho, votarían por Áñez de lejos. Y Camacho quedaría muy, muy, muy atrás. Así están los resultados. A ver, ya para ir cerrando esta entrevista, Jorge, ¿Mesa tiene probabilidades de crecer, sí o no? ¿Áñez tiene probabilidades de crecer, sí o no? ¿Qué va a buscar la población? ¿Propuestas o candidatos? Una primera afirmación yo haría señalándote que el señor Camacho va a tener el rol más o menos equivalente a lo que ocurrió con Ortiz en la elección pasada. Sus capacidades están única y exclusivamente afincadas en Santa Cruz, donde es absolutamente fuerte, y eso posiblemente lo lleve a sostener su presencia en la candidatura. Sin embargo, va a tener una tendencia a la baja, sobre todo cuando empiece a demostrar algunas habilidades necesarias que tiene que hacerlo cada uno de los candidatos, que está en sus capacidades y talentos de poder debatir y presentar sus propuestas, sus programas de gobierno. Más allá de que la propuesta no termine siendo importante en ninguno de los casos, sí la capacidad de exposición que vaya a tener cada uno de ellos va a lograr instalar algunas referencias mentales en la votación, en la población, En segundo lugar, la disputa va a estar por ese segundo lugar entre el señor Mesa y la señora Áñez, y difícilmente alguno de ellos se vaya a bajar, porque entienden, en la lógica que tienen implementada ahora, entienden que quien quede de segundo es el posible presidente del Estado.
lo cual tampoco es así absolutamente cerrado y cierto. Sin embargo, difícilmente uno de ellos va a dejar de lado su candidatura y ahí va a estar la disputa en el lado conservador de la votación del país. Estará en función, ellos cómo dirimirán esto, en función no solamente de las habilidades personales, sino también de las posiciones que vayan a asumir respecto de varios temas. Por ejemplo, el tema Chilala. Todos estos elementos van a ir incidiendo sobre la candidatura del lado del centro hacia la derecha, Miriam, y hay que ver que entre estas dos candidaturas se tiene la idea de poder arribar a una segunda vuelta. Muy bien. Gracias, Jorge, por tu participación. Israel, ya, cortito, por favor. Hemos tenido en los últimos días al expresidente Mesa en acción. Ha presentado una denuncia penal en contra del expresidente Morales para que se lo adhiera al caso del presunto fraude. Entonces, este tiempo va a ser marcado por este tipo de acciones políticas de los candidatos para generar un nivel de preferencia e incidencia en la percepción electoral. El tema de la presidenta Áñez es indudable que tiene una ventaja respecto a los demás candidatos por tener el ejercicio del poder en ese momento, pero a la vez puede ser contraproducente porque seguramente van a generarse algún tipo de hechos también de trascendencia respecto a la administración de la cosa pública y probablemente presuntos hechos irregulares también en su administración. Finalmente es nuevamente el pueblo que va a juzgar esta decisión de los demás candidatos que están punteando el balotaje y por ello el efecto de la dispersión del voto. Muy bien, gracias, Israel. Cerrando ya. Para ser muy puntual y resumir lo que de alguna manera surge del análisis de esta primera encuesta, y de esta fotografía, que además tiene fotógrafo. Exacto. ¿No? Porque vamos a escuchar y vamos a ver todavía otras fotografías que van a aparecer. Primer elemento, es inevitable que el país, bajo esta percepción, y parece inmodificable, que en junio experimente por primera vez el balotaje. Creo que vamos a experimentar una segunda vuelta y va a ser absolutamente novedoso en el ámbito histórico de nuestro sistema electoral y nuestra historia política. Vamos a tener una segunda vuelta. Al parecer, eso parece irreversible. Uno de los actores, siguiendo una segunda conclusión de esa segunda vuelta, parece ser también ineludiblemente el movimiento socialismo. El movimiento socialismo tiene ganado su espacio ahí con seguridad de ir a una segunda vuelta electoral indiscutiblemente. Lo que no se sabe, tercera conclusión, es si es Áñez o es Mesa quien irá al balotaje. Y finalmente, de haber un balotaje y bajo las mismas perspectivas que nos ha mostrado ayer la encuesta, el pronóstico es absolutamente reservado. Uno creía que los estrategas de las oposiciones políticas al MAS te apuntaban a que esta era una especie de primaria implícita, ¿verdad? O sea que no importa, quien salga segundo va a ir a la segunda vuelta y va a ganar. Cuidado, que lo que nos está diciendo ayer la encuesta, de que sea Yanine Áñez o sea Carlos Mesa, le va a ser muy difícil vencer en una segunda vuelta a Arce Catacora. Simplemente ese es el resumen que nos deja esta primera encuesta. Gracias por haber venido hoy. Era importante escucharlos, tanto a Jorge Richter como a Israel Quino y por supuesto a Marcelo Silva. Tú lo dijiste, va a ser el trabajo de asesores y estrategas, posiblemente el que lleve a la silla presidencial al próximo ganador.